Gracias por acompañarnos una vez más en la séptima conferencia del año. Los dejo con Norma Cadopi Frigerio, la presidenta de la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, para que haga una breve introducción a la jornada. Norma, cuando quiera. Buenas tardes a todos, un gusto de saludarlos. Como dijo Roberto, estamos dando comienzo a la séptima conferencia virtual del ciclo del año 2024, organizado por el Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, entidad que presido desde el año 2005, hace ya 19 años, y que desde que comenzó la pandemia realizamos las conferencias en forma virtual. Mientras eran presenciales, los asistentes tenían que interrumpir sus actividades a media tarde para llegar a la Academia Nacional de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales en la Avenida Alvear y Rodríguez Peña de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, eran muchos menos los que tenían la posibilidad de asistir. Y algo muy importante, de esta manera tenemos tanto expositores como asistentes de distintas partes del mundo, como Washington, Boston, Londres, París, Madrid, Berlín, Barcelona. Y ellos, por un lado, formulaban sus preguntas, como lo harán ustedes esta tarde, y seguramente nos harán notar que por la diferencia de horario se ven obligados a trasnochar. Agradezco muy especialmente la colaboración del licenciado Roberto Tazzara. Él es quien se ocupa que la conectividad funcione y de esta manera nosotros nos podamos encontrar. Antes de pasarle la palabra al licenciado Bernardo Kosakov, quien titula esta charla como Desarrollo Productivo y Consistencia Macroeconómica, siento la necesidad de agradecerle muy especialmente y recordar que desde el 19 de diciembre de 2005, cuando en el auditorio de OSDE realizamos el lanzamiento público del Foro Estratégico, Bernardo sigue cerca de nuestro trabajo y nos acompaña cada vez que recurrimos a su participación. El foro, en sus inicios, gracias a su gestión, firmó con la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, que por entonces él dirigía, y un convenio de cooperación académica, además de contar con su auspicio, fue un respaldo muy importante para nosotros porque representó, entre otras instituciones de nuestro país y del exterior. Además, Bernardo integró como representante de CEPAL nuestro Consejo de Honor y fue coordinador general de nuestra área de políticas públicas que elaboró los documentos integradores de las otras áreas estratégicas en las que trabajamos. Cuando él dejó la conducción de CEPAL, siguió acompañándonos como asesor cuando requerimos de sus conocimientos y experiencia, y también participó como disertante en distintas actividades que hemos realizado. Viene a mi memoria su participación en la jornada sobre la sociedad y la economía del conocimiento que organizamos junto al CONICET en el año 2014, que tuvo lugar en el Centro Argentino de Ingenieros, porque fue la primera actividad de alcance nacional que reunía a los sectores de gobierno, empresa, ciencia y tecnología, y que con sus palabras dejó en el calificado auditorio la idea de que solo es posible transformar un crecimiento en desarrollo si se incorpora al conocimiento como factor de la producción. Por último, me permito traer al presente su disertación
en el cierre de la jornada sobre desarrollo industrial, tecnología e innovación que llevamos adelante en el año 2018, en la que se señaló un déficit del modelo económico que lamentablemente hoy tampoco hemos resuelto. Me refiero a la necesidad de aumentar la inversión pública y privada en investigación y desarrollo, sector donde la Argentina destinaba, tal como Kosakov nos mostró en aquel entonces, solo el 0,6% del Producto Bruto Interno frente al doble que invertía Brasil. Y ahora sí, Roberto nos va a informar en una apretada síntesis los antecedentes profesionales del licenciado Bernardo Kosakov. Roberto, adelante, por favor. Bueno, gracias. Muy breve porque así lo escuchamos a él. El Bernardo Kosakov es licenciado en Economía de la UBA, es profesor titular en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad Torcuato Di Tella. Fue miembro del Consejo de Dirección de la Universidad Torcuato Di Tella desde el 2011 a junio del 2024. Fue director de la CEPAL en Argentina de 2002 al 2010. Premio CONEX de Platino en Desarrollo Económico para la década que terminó en 2006. Y también fue nombrado Personalidad Destacada de la Ciencia en el año 2011. Ahora sí, lo escuchamos. Gracias, Bernardo. Bueno, no, es un privilegio esta invitación, la verdad que aprecio notablemente que tienen en el foro estratégico y el cual parto profundamente, bueno, ver cómo se puede generar algún espacio para discutir estos temas tan importantes que reviertan el notable mal desempeño que ha tenido nuestra economía en los últimos años. Acá yo hice una presentación muy larga y esto es un poco por vicio. Le dije a la gente del foro, la presentación está disponible para ustedes para que después la puedan ver con detalle. Yo la voy a pasar muy rápido y no tenemos tiempo como para ver por lo menos algunos de los matices. ¿De qué vamos a hablar? Básicamente vamos a hablar de la Argentina, ¿sí? Y vamos a tratar de ver cuál era este difícil punto de partida que teníamos hacia finales del año 2023. Y ahí teníamos desde 1980 en adelante como principal rasgo de la economía argentina ser una economía volátil. ¿Qué significa esto? De que hay momentos en que la economía tiene capacidad de generar riqueza, pero esto no se sostiene y han derivado en crisis notablemente profundas que pocas sociedades han tenido. Esto da una pérdida de horizontes de mediano plazo. El resultado final es el estancamiento y lo más notable y lo más deprimente ha sido el deterioro social que estuvo asociado a este mal desempeño. Esto obviamente ha puesto a la atención de la profesión de los economistas a tratar de buscar la búsqueda de la consistencia macroeconómica. Esto es la política económica de corto plazo, tratar de ver cómo ordeno los números fiscales, los números financieros, los números monetarios y cómo logro la estabilidad de precios en contextos de muy alta incertidumbre y baja calidad institucional y en donde la inflación es absolutamente insostenible por una parte y por otra parte afecta en forma más notable a los sectores de menores ingresos. Esto es una condición necesaria, no hay la menor duda, pero lo que queda en claro de que no es suficiente y por eso existen organizaciones como la que ustedes participan a través del foro. La estabilización requiere de que los agentes económicos tengan una mejora en las expectativas. Esto de que puedan prever un futuro mejor y posible y que esto le pueda tomar a partir de ello decisiones de consumo y de inversión que permitan justamente poder sostener esta consistencia macroeconómica. Y lo que nos ha acompañado durante todo este tiempo es una total ausencia de una visión de desarrollo. Y lo que es totalmente claro que sin una dinámica de cambio estructural, sin fortalecer la base empresarial, que está asociado a generar inversiones, innovar, crear empleo formal, desarrollo de capacidades competitivas,
que desarrollen simultáneamente el mercado doméstico y que dinamicen las exportaciones. Esto, obviamente, en los tiempos modernos también requiere una creciente atención a la sustentabilidad ambiental y a este deseo que es el objetivo central, que es una creciente equidad. Lo que vamos a tratar de ver que los equilibrios macroeconómicos solos no son sustentables y que para eso hay que tratar de ver este vínculo entre la macro, la micro, la equidad, la sustentabilidad, la inserción internacional, y esto debe ser un ejercicio colectivo de la sociedad. ¿Qué teníamos como algunos datos básicos a finales del diciembre 23? Bueno, varias décadas en donde el país vivió con déficits fiscales permanentes y en donde el problema central es que no tenía un financiamiento genuino. Dependiendo de las políticas que se aplicaban, se trataban de resolver con deudas externas o emisión monetaria. Ambas nos condujeron a sucesivos fracasos. Los gastos y el empleo público fueron crecientes. Y esto no es un problema, el gran problema es que no se fortalecieron las capacidades de ejecución y evaluación de las políticas públicas para que estos gastos generen externalidades positivas tanto en la competitividad como en la igualdad. En términos agregados, tenemos una escasa inversión, escasos gastos de investigación y desarrollo, un deterioro educativo absolutamente notable y el conjunto de estos elementos que sabemos que son los determinantes de la competitividad nos dieron la pérdida de la productividad de la economía argentina. Esto nos ha quitado participación en el contexto internacional, se ha reducido la base empresarial con la caída y no creación de empleo formal. Pues, si uno pone a partir sobre todo de esta crisis que va desde 2011, la población creció el 15%, el empleo privado formal creció 0%, y lo único que ha crecido es la pobreza y muy concentrado dentro de la gente joven, con un notable deterioro del mercado de trabajo. Hay un punto de partida que es una sola Argentina. Yo creo que esto da una creciente heterogeneidad que siempre ha sido un rasgo que nos ha acompañado en toda nuestra historia, pero que ahora se ha profundizado, y donde debemos hablar hoy en día en tres Argentinas, en lo económico y lo social, que están absolutamente correspondidas y que nos hace muy difícil tratar de ver realmente qué es nuestro país. Lo primero que tenemos es un sector moderno, que tiene bases de negocios que pocos países pueden lograr. Hay 180 países que están fuera del área de los países desarrollados, menos de 7 o 8 países pueden tener bases de estos negocios tan complejos y sofisticados como tiene la Argentina. Esto es muy positivo. Y obviamente son los responsables de las exportaciones, de la mayor parte de los gastos de investigación y desarrollo, y reclutan al personal más altamente calificado. Pero solo ocupa el 20% de la población. Y al mismo tiempo, la generación de divisas que nos da no son suficientes, tiene que ser aumentado, pero fundamentalmente tenemos un problema de cómo mejorar su especialización en términos de que ésta tenga un impacto mucho más fuerte en términos de poder impulsar un modelo de desarrollo. La segunda economía es básicamente lo que tenemos en el mercado interno, que no tenemos que despreciarlo. Es el tercer mercado de América Latina, está entre los 7 mercados más grandes dentro de los países no desarrollados, y tiene más de un siglo de largos procesos evolutivos, rutinas, procesos de aprendizaje, desarrollos institucionales, de capacidades empresariales, etcétera, pero en general podemos decir que está alejado de las mejores prácticas internacionales. Y acá quizás hay un consenso de que hay que atender el mercado doméstico fundamentalmente porque ahí se va a dar la mayor posibilidad de creación de empleo. Pero creo que el tema que es fundamental para la estrategia de desarrollo es que es dentro de este mercado interno donde se desarrollan las nuevas ventajas competitivas. Esto es, poder salir a competir al mundo es un largo proceso en donde primero hay que desarrollar las capacidades dentro del mercado doméstico, que son rutinas formales e informales, en donde se van justamente generando estos activos. Y la Argentina, como vamos a ver en su patrón de especialización, tiene que tener nuevos sectores que tienen que justamente crearse a partir de un mejor aprovechamiento del mercado interno y al mismo tiempo generar economías de especialización para generar encadenamientos al sector moderno para que tienda a pasar
a un mundo más diferenciado, un mundo más complejo, con más valor agregado, con más generación de empleo. La tercera Argentina antes era muy chiquita y hoy es el sector informal y excluido, más de 1/3 de la población, que a su vez a su interior es heterogéneo. Hay una parte con una población que tiene aspiraciones muy claras de integrarse dignamente, que quieren mandar a sus chicos al colegio, que tienen capacidades, y que si la economía argentina en los próximos 5 o 6 años crece simplemente al 3-4% por año, creo de que hay una muy fuerte chances de incorporarlos rápidamente dentro de una economía inclusiva. Hay otro núcleo duro de exclusión que es mucho más complicado, que realmente ya tiene 2 o 3 generaciones que están ajenos a los valores que le hemos dado, no solamente la no capacidad de poder tener los procesos del aprender haciendo que se hacen en el proceso productivo, sino que le hemos dado una educación de muy baja calidad que obviamente no le dan ni los valores ni las capacidades para integrarse. En esto creo que hay 3 grandes megatendencias que no tenemos que olvidar y que en realidad la Argentina tiene que tener un modelo de desarrollo de una economía abierta y que esto desafían al mundo productivo. Uno es que vivimos en un nuevo paradigma tecnoproductivo, ya ha quedado atrás lo que eran los viejos modelos fordistas, tayloristas de producción y las otras formas productivas, y que este nuevo paradigma tecnológico requiere acelerar la incorporación y desarrollo de nuevas tecnologías y que esto no es lo único que nos va a permitir cerrar la brecha de productividad que hoy tenemos con los países más desarrollados. El otro tema central es la producción verde. Y en esto, hoy el tema de sustentabilidad es un tema que es ineludible y aquí aparecen todas las discusiones de la economía circular, de la gestión de residuos, de la sustentabilidad, y también tenemos que ver este mundo en el cual van a aparecer nuevas barreras si no nos incluimos crecientemente a esta producción verde. Y en otra parte hay un replanteo total de las cadenas globales de valor con un reshoring, en donde justamente estas viejas cadenas globales de valor tienen un punto de quiebre hacia el 2008. Hoy hay un acortamiento y una regionalización de estas cadenas de valor, en donde van a estar asociadas nuevas producciones en términos de las cercanías, de cuestiones políticas, de cuestiones inclusive de tratar de ver cómo es la competencia a nivel internacional, y al mismo tiempo esto plantea entre los distintos países fuerte competencia para atraer las inversiones. ¿Cómo es la inserción internacional de la Argentina? Primera cuestión que es importante, hoy hay una cantidad enorme de estudios que hay, quizás los más importantes y significativos a partir de las evidencias son los que se hicieron a través de la Universidad de Harvard con Hausman, Roderick y otra gente, y encontraron una relación muy clara. Cuando uno trata de ver el desarrollo económico, hay una fuerte asociación entre la capacidad de tener una complejidad exportadora por parte de los países y poder tener niveles de ingreso y bienestar importantes. Los países desarrollados, que ustedes van a ver ahí en el cuadrante de la derecha y hacia arriba, justamente se caracterizan por tener un patrón de especialización con una muy alta complejidad exportadora. Y este es el desafío en el cual la Argentina tiene mucho camino para recorrer. Cuando vemos nuestro patrón de especialización, y lo que vemos claramente es que las exportaciones se han dinamizado en las últimas décadas, pero con una clara preponderancia de la participación de recursos naturales, de commodities industriales y de productos con escasa complejidad. Esto es, tenemos capacidad para producir materias primas e insumos intermedios, pero no hemos tenido la capacidad de integrarlos en cadenas de valor más sofisticadas que tengan un impacto mucho más fuerte en la generación de empleo y en la generación de innovación. Sin embargo, cuando uno estudia en detalle a la estructura exportadora de la Argentina, vamos a ver que es un mundo un poco más complejo. Y en realidad, en distintos momentos de nuestro desarrollo y de las últimas décadas, uno va a observar una cantidad enorme de sectores que han tenido una participación justamente dentro de este mundo de la diferenciación. Por supuesto que no tienen la masa crítica. Acá tienen algún mapa
de cada uno de los sectores, como está ubicado en términos de su saldo de comercio y su intensidad exportadora y de la generación de empleo. Esto lo que nos da es que hay una cantidad enorme de actividades que no solamente están en las materias primas y en los commodities industriales, que dan una potencialidad a corto plazo y en algún momento hemos demostrado que tenemos capacidad para producir. Y en esto ahí tienen algunos ejemplos dentro de la producción de productos asociados no solamente al mundo de los productos primarios, alimentos y bebidas, sino el mundo de la química, la petroquímica, la farmacéutica, la biotecnología, el mundo de los cauchos, de los plásticos, el corazón central de nuestra industrialización, que estuvo muy asociado a la metalmecánica y a la automotriz, y que inclusive ahí tenemos capacidad de hacer cosas muy complejas y muy sofisticadas en términos de válvula, maquinaria agrícola, exportación de prototipos de reactores nucleares para el uso pacífico y otra cantidad enorme de productos industriales que la Argentina ha logrado exportar. ¿Cuál es nuestro desafío? Y es obviamente cómo podemos mejorar esta canasta exportadora y diversificarla en la Argentina, ver dónde están los activos y dónde le podemos dar la potencialidad. Y esto obviamente no se hace simplemente por el paso del tiempo, y esto requiere el armado de una estrategia de desarrollo y en particular en esta visión simultánea y rompiendo el falso dilema entre el mercado externo y el mercado interno, que justamente el desarrollo de este mercado interno es el que nos va a permitir fortalecer y avanzar mucho más al sector moderno y hacerlo mucho más adecuado para el desarrollo económico. En dos palabras, lo que tenemos que es exportar más y exportar mejor. Acá simplemente vemos los países que exportan pellets de soja y cuántos dólares generan por tonelada. Esto es totalmente distinto si esto lo integramos en cadenas de valor y podemos exportar carnes de cerdo o otros derivados. Esto requiere tener más empresas exportadoras y en realidad la Argentina fue incrementando el número de empresas exportadoras, pero esto se interrumpió hacia mediados del final del 2008, el 2009, y hoy tenemos un número de empresas exportadoras que es un 50% menor del máximo que logramos tener en algún momento. Claramente, para poder desarrollar el mercado interno y para poder desarrollar las exportaciones, se requiere invertir, se requiere innovar, se requiere calificar recursos humanos. El proceso de inversiones es ineludible. La tasa de inversión que tiene en el largo plazo la economía argentina es notablemente baja. Y hemos tenido en los mejores años apenas tasas que están apenas superiores al 20% del producto, y hemos tenido años en donde la tasa de inversión era menor a la amortización de capital, que ni siquiera llegaba al 13-14% del producto, y la tasa promedio que tenemos desde 1950 hasta ahora se ubica en torno al 20%. Esto obviamente hay que aumentarlo. Pero para poder aumentar las inversiones, básicamente lo que se requiere es tener una estrategia de desarrollo. Y no hay la menor duda que quien genera valor y quien genera el empleo son las empresas. Y para esto tiene que haber una estrategia clara de fortalecimiento de las capacidades empresariales, con incentivos y reglas de juego que propendan las decisiones de inversión en el largo plazo, el aumento de la productividad y la creación de empleo. Invertir no es un proceso sencillo. Esto es una decisión clave dentro del desarrollo de las bases de los negocios y de las empresas. Invertir significa tomar una decisión en el presente que me compromete en el futuro. Esto es cuando yo pongo una nueva línea de producción, cuando hago una nueva estrategia innovadora, trato de generar una apertura a un mercado externo, trato de tener una política de formación de recursos humanos. Lo que estoy haciendo es, en términos económicos, desarrollando activos específicos. Y para esto se requiere no solamente la decisión por parte de la empresa, que tiene que tomar una decisión en el presente que le compromete en el futuro, y cuando tenemos alta incertidumbre, acá es una de las pocas cosas claras que dice el análisis económico. Cuanto más alta es la incertidumbre, los agentes económicos prefieren tomar decisiones que sean más flexibles,
y hay una exagerada preferencia por la liquidez. Esto se expresó en las últimas décadas en Argentina, cuando el sector privado generó una salida de aproximadamente unos 400.000 millones de dólares que no fueron al proceso de inversión, que no fueron al sector formal de la Argentina, que no tenían codicia de ganar altas tasas de interés, sino simplemente que tenían que tomar decisiones de inversión en donde no era una cuestión de asumir riesgos, sino tomar las decisiones con total incertidumbre. Y frente a esto no tenían ninguna capacidad de evaluar cuál va a ser mi flujo de ingresos futuros llevados a valores presentes y ver si me conviene poner una máquina o si dejar la plata, hacer un wait and see y tratar de ver qué pasa con los bonos o con una colocación financiera. El otro problema muy complejo es que las decisiones de inversión no son individuales y requieren de las condiciones sistémicas en donde se requiere tener proveedores que nos acompañen, disponer de tecnología, disponer de infraestructura y disponer claramente de reglas de juego que nos den la certidumbre para la toma de esta decisión. Esto va a ser lo que nos va a permitir generar externalidades positivas. Pero básicamente para hacer esto justamente se requiere un cambio radical de las condiciones en las cuales se han desarrollado la base de los negocios en Argentina, y que no son simplemente las cuestiones de tener la estabilidad macro, sino básicamente cómo se recrean todas las condiciones de competencia. Hoy lo tenemos con total claridad. El dilema es, ¿vale la pena, si hay algún incremento del nivel de actividad, invertir para generar las capacidades y abastecerlo con la producción local, o la alternativa más sencilla es importar en lugar de invertir? Cuando uno trata de ver, por ejemplo, cómo se toman los criterios de las licitaciones de cualquier corporación transnacional para tratar de ver en su cadena de valor dónde van a localizar la inversión y dónde van a localizar la generación de conocimiento, y básicamente la pregunta también de qué marcos institucionales, qué regulaciones, qué marcos macroeconómicos y jurídicos existen. Toman en cuenta cuáles son las ventajas competitivas de la Argentina, cuáles son nuestros recursos humanos calificados, cuál es el tamaño de nuestro mercado, cuáles son los proveedores, cuál es la infraestructura, qué tipo de cambio existe, qué sucede ahora con las tecnologías de comunicaciones digitales, cuáles son la calidad de los servicios, cuál es el uso horario, el manejo de idiomas y afinidad cultural, vinculamos con las universidades, qué tipo de calidad de vida podemos tener, qué sustentabilidad ambiental, qué acceso a los mercados internacionales y regionales. Y en esto aparece este dilema que les comentaba antes. Una empresa tiene que decidir si va a invertir o va a importar. Cuando fue la primera apertura de la economía en la época de Martínez Dios, los empresarios no sabían importar, porque nunca habían importado. Inclusive tuvieron que tener el mismo proceso de aprendizaje. Para poder importar también se requieren los mismos procesos de aprendizaje que el desarrollo de las ventajas competitivas para producir. Y en esto lo que uno veía al principio, que la gente iba a Iquique y hacía su primera importación, le iba bien, después se iban a Miami, varios meses después se daban cuenta de que tenían que ir a China a comprar, iban a China, el primer contrato los estafaban, después de 3 o 4 años conocieron cómo era importar. Hoy, los hombres de negocios de la Argentina tienen ese proceso de aprendizaje y saben perfectamente cómo importar. Para invertir, básicamente lo que tienen que tener es disminuir las incertidumbres macro, saber qué tipo de cambio real va a haber, qué inflación, qué salario real, qué tasa de interés, qué presión impositiva. Pero básicamente también lo que necesitan conocer son las condiciones sistémicas. Cómo me financio el mercado de capitales, qué proveedores tengo, qué disponibilidad y calidad de la mano de obra, cuál es la infraestructura, cuál es la capacidad innovativa, qué costos de transacción tiene la economía argentina para operar. La importación es totalmente distinta. No tengo que pensar que me comprometo por los próximos 10 años y me tengo que endeudar. Básicamente, la economía abierta requiere tener importaciones y es fundamental tener una economía abierta, pero al mismo tiempo se debe generar una economía de especialización intrasectorial. Y mientras tengamos la capacidad de importar, generemos simultáneamente nuestra capacidad de exportar y nuestra capacidad de exportar bienes más diferenciados.
El ciclo de las importaciones es un ciclo corto, de pocos meses. La empresa no es que ahí toma una decisión en la cual está a punto de quebrar si le sale mal. Y básicamente para financiarla le alcanza con su propio ahorro. Y básicamente no tiene que desarrollar activos específicos, no tiene que incorporar recursos humanos. La decisión microindividual puede ser adecuada en el corto plazo. El problema es que si todo el mundo toma esa decisión, ya lo hemos visto en el pasado, y esto básicamente lo que nos va a generar es un fuerte deterioro de nuestra generación de valor, de nuestra capacidad de generar empleo y tener un mejor patrón de especialización. Y acá lo que tenemos que ver es un elemento en donde hoy se está discutiendo muy fuertemente. Sabemos perfectamente de que hay una prioridad por parte del gobierno de mantener esta disciplina fiscal y con una audacia notable, y creo que esto es un punto muy importante porque es absolutamente negativo haber tenido déficits fiscales con mala calidad de las políticas y no tener mecanismos de financiamiento. Pero también hay una obsesión desde la macro en donde básicamente está en el objetivo antiinflacionario, y hay un instrumento que se está usando con toda fuerza que es la apreciación cambiaria, y en esto está toda la discusión de qué es lo que sucede si salimos de esta apreciación cambiaria y si devaluamos y qué impacto va a tener en términos de la ruptura de todos los equilibrios macroeconómicos y en esta corrida hacia el dólar y una aceleración de la inflación, etcétera, etcétera. Y el gobierno le está planteando un desafío a la gente muy fuerte en términos de que no espere una salida devaluatoria, pero básicamente tampoco le está dando una respuesta en términos de que las cosas que están ajenas a las empresas y que las empresas requieren para tomar decisiones para desarrollar su base de negocios. Hay un estudio reciente que se hizo este mes en el Centro de Estudios Industriales de la UIA, que está a disponibilidad de ustedes. Yo le voy a presentar algunos resultados, en donde primero rescata la importancia de la industria. Como ustedes saben, hoy la industria lamentablemente no está bien valorada en la Argentina, y ese es un error. La industria no es parte del problema, sino es la parte de la solución de las fuentes de crecimiento y de la recuperación de la equidad de la economía argentina. Representa cerca del 20% del PBI, representa más en términos de la masa salarial, porque la industria paga mejores salarios en términos promedios, representa una parte importante de la recaudación, de nuestras exportaciones y de los gastos de investigación y desarrollo. Y cuando estamos hablando de la industria, queremos mejorar su productividad. Y esto hay un factor endógeno que le corresponde a la empresa. La empresa tiene que innovar, tiene que desarrollar capacidades tecnológicas, tiene que calificar sus recursos humanos, tiene que tener una estrategia sustentable y tiene que invertir. Pero requiere un entorno nacional, en donde básicamente es notablemente importante para la competitividad cuál es su presión tributaria, cuáles son las condiciones logísticas y de transporte, de energía, de financiamiento, de la educación técnica y de todo el sistema de innovación del país. Y al mismo tiempo se requiere la macroeconomía con previsión, con precios relativos que estén adecuados, con políticas fiscales que sean adecuadas y con esquemas tributarios que incentiven justamente la innovación y la inversión y la creación de empleo y la disponibilidad del mercado de capitales. Para esto se estudiaron todos estos elementos de la estabilidad macro, financiamiento, carga tributaria, producción, logística, infraestructura e innovación, y estas 6 dimensiones analizadas se hicieron con 14 indicadores comparados, en donde fundamentalmente se lo compararon con todos los países de América Latina, con Estados Unidos, con China y con Alemania. Además, hay otros costos extras que sabemos que impactan y que complican notablemente, que todos los que tienen empresa lo saben, que no han sido debidamente analizados, pero que son terriblemente importantes, como son todos los impuestos a los ingresos brutos provinciales, el incremento y las nuevas tasas municipales, toda lo que es la litigiosidad y las cuestiones judiciales en el mercado de trabajo, la acumulación de saldos tributarios, que no están disponibles, los seguros de caución ambiental, numerosos trámites, etcétera, etcétera. Si no resolvemos estas cuestiones básicamente de infraestructura, de costos logísticos, de costos financieros, de costos tributarios, de
de litigios y todo lo demás, va a ser muy difícil tomar estas decisiones de inversión. Llegamos ahora a los temas centrales. Uy, ya casi usé todo el tiempo y ya no empecé. La Argentina tiene que repensar su modelo de desarrollo. Tenemos oportunidades muy claras. La primera es que disponemos del bono demográfico. Esto es, son varios años en donde la población joven, si logramos integrarlos en el mercado de trabajo, podemos generar valor y podemos generar riqueza. Al mismo tiempo, la Argentina tiene una escasa participación femenina en el mercado laboral. Y esto es un potencial enorme para la generación de nuevo valor. Tenemos un alto ahorro externo, que era lo que mencionábamos anteriormente, cerca de 400.000 millones de dólares, en donde la Argentina no es deudor del mundo. El que es deudor del mundo es el sector público. La Argentina es acreedor del mundo. Lo que tenemos es que recrear la confianza y tratar de ver cómo justamente este dinero que está por parte del sector privado en la Argentina, que hoy tiene condiciones financieras totalmente distintas que teníamos en el 2002. En el 2002 las empresas tenían un nivel de deuda que superaban a su patrimonio y su deuda estaba en dólares cuando los flujos de ingresos estaban en pesos, la cadena de pagos estaba rota, el sistema bancario tenía un 30% de morosos y había un problema financiero notablemente complicado. Hoy las empresas se han financiado con sus propios recursos, no existe morosidad, no está rota la cadena de pagos y existe este ahorro externo del sector privado que obviamente no es que la gente lo tenga ahí por codicia, sino simplemente porque no ve horizontes en donde tenga confianza para poder llevarlo a la producción. Disponemos de recursos naturales, tenemos una alta capacidad emprendedora, hay procesos evolutivos previos notablemente importantes, tenemos una población diversa e integrada y no estamos ajenos a los conflictos internacionales. Ahí tienen un gráfico donde ven el bono demográfico, no sé si vos lo podés pasar, pero fundamentalmente en los últimos años ha habido una cantidad de planes productivos que se han generado en la Argentina, que nos han demostrado que la Argentina tiene en una cantidad de sectores posibilidades notables como para desarrollar nuevas bases de negocios. Ahí yo les doy todos los links con lo que ha sido el plan de desarrollo productivo que hizo la Secretaría de Industria, que llega al 2030, todos los estudios de agrobioindustria, el más importante es el de Visan y Felice, y también el Plan Federal Agroindustrial, el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología del Ministerio, el Libro Blanco de la UIA, el Plan Estratégico de Desarrollo Minero, etc. Lo que vemos claramente es de que hay identificados sectores en donde la Argentina tiene un potencial. Cuando tratamos de ver, básicamente pensando en el futuro, adelanté un par de filminas, y lo que tenemos es que el futuro de la Argentina es un futuro muy diversificado, en donde no solamente entra la industria, sino el turismo, los servicios médicos, un mercado doméstico importante, recursos naturales en el agro, la ganadería, forestales, energía, minería, en los servicios basados en el conocimiento. Pero obviamente, para poder aprovechar esto, tenemos que resolver el tema del dilema de los salarios medios. La Argentina tiene un salario medido en dólares que es notablemente alto, y esto es muy bueno porque queremos que la gente tenga bienestar, pero fundamentalmente si queremos tener salarios altos como tienen los países más desarrollados, tenemos que tener la productividad de esos países desarrollados. La Argentina no se va a especializar con salarios bajos. Hay miles de millones de personas con salarios más bajos que van a participar en actividades menos complejas en el cual no tenemos ninguna posibilidad de competir. Pero fundamentalmente, como decía antes Norma, tenemos que gastar plata en investigación y desarrollo. La Argentina solo gasta el 0,6% del producto, los países que mejor desempeño tienen están arriba del 3%, los países que mejor desempeño, 2/3 los gasta el sector privado, en la Argentina 2/3 lo gasta el sector público. Y obviamente lo que tenemos que cambiar es el patrón de especialización. Hoy las exportaciones de media y alta tecnología de la Argentina están ubicadas a $500 per cápita. Los otros países que tienen recursos naturales como Finlandia, Canadá, Noruega, Nueva Zelanda, Australia, exportan muchas veces más dólares per cápita de lo que exporta la Argentina, porque a sus recursos naturales le ponen innovación, le ponen instituciones y van hacia un mundo más complejo.
Y obviamente para esto los recursos naturales son importantes, no son los mismos que tienen otros países y obviamente uno requiere una estructura productiva más diversificada y para esto lo que se requiere también es formar a la población. En esto podemos dedicarle toda la hora para ver el deterioro que hemos tenido, no solamente en la formación básica, secundaria y demás, sino en la escasa formación de los recursos que hoy sostienen más la competitividad, que están en las áreas de energía, en las áreas de las ingenierías y del manejo de datos. ¿Cuál es la especialización productiva de la Argentina? Claramente tenemos lo que ahora es la bioeconomía, que es muchísimo más de lo que era el viejo sector agropecuario, y ahí tenemos la capacidad no solamente de incrementar la producción de materias primas, sino avanzar en la producción de combustibles, de materias primas para la industria y de todo lo que son los servicios biológicos en los temas que tienen que ver con la bioinformática, con terapias genéticas y todo lo demás. Hoy lo que tenemos en las posibilidades de la bioeconomía son notables y esto tiene que ver básicamente cómo generamos la reciclación de la energía, la captación de valor y la generación de biomasa. Cuando uno ve la bioeconomía y el potencial de la Argentina, vemos claramente que hay una diversidad, hay una alta calidad y disponibilidad de biomasa. La base productiva y empresaria consolidada y no alejada de las mejores prácticas internacionales nos distingue. Tenemos un sistema científico que es fuerte, con más de 2.000 investigadores y 200 empresas en biotecnología. Hay importantes experiencias productivas en genética, en siembra directa, biocombustibles, industria de alimentos, farmacéuticas y otras. Y también tenemos incipientes iniciativas en áreas estratégicas de bioinsumos, enzimas, bioplásticos, biomedicamentos. Pero claramente el otro tema es la industria, tan mal vista, que antes vimos la importancia que tenía, y básicamente la Argentina tiene una historia industrial notablemente importante que pocos países pueden tener. Cuando vemos los 10 países que tienen mejor desempeño en el mundo, todos tienen una base industrial que sostienen las fuentes de crecimiento. Y la industria no solamente es importante porque genera empleo, sino que cada empleo que se genera en la industria genera 2,5 puestos de empleos indirectos en otras actividades que están asociadas a la industria. Y el otro tema central de la industria, y cuando queremos ver el desarrollo de las cadenas productivas y avanzar hacia lo que es la diferenciación, cuando queremos ver cómo vamos a desarrollar el petróleo y el gas, tenemos que ver cómo hacemos los hilos de arena, los caños de alta presión, los equipos de bombeo. Cuando vemos a Tecnopetrol, que en menos de 3 años los pozos de Vaca Muerta alcanzaron la productividad que estaba en los Estados Unidos, para desarrollar esto hubo 1.000 proveedores, no solamente en el área de construcción, sino en el mundo metalmecánico, y ahí cuando se le dan horizontes a los empresarios argentinos, las capacidades nuestras son notables. Pues en la industria, minería, etcétera, etcétera. Frente a esto, la Argentina tiene una notable importancia de un desarrollo productivo federal. Y para esto tiene que unir los recursos naturales con nuestra base del sector minero y con la base industrial. Frente a esto, esta estructura productiva es mucho más completa. Tenemos posibilidades en energía, en turismo, nanotecnología, en farmacia, automotriz, confecciones con diseño. Los insumos básicos de la Argentina, Aluar haciendo aluminio, Techín y haciendo acero, Dow Chemical haciendo petroquímica, las plantas papeleras, nuestras plantas de cemento están ubicadas en la frontera técnica internacional. El potencial minero es impresionante en pesca, en cannabis, en forestal, en servicios médicos, deportes, educativos, industria espacial, nuclear, vino, etc. Una de las cosas más significativas es que después de los errores y horrores que cometimos en el área energética, hoy la Argentina tiene un posicionamiento espectacular. No solamente por la disponibilidad de recursos, sino que estos recursos se producen a costos notables internacionales, notablemente favorables, y tenemos un patrón de especialización en donde nuestros recursos energéticos tienen una característica de la baja emisión de carbono y el mundo hacia el mundo verde
claramente va a avanzar. En los últimos años teníamos déficit de comercio, por ver acá lo que ustedes están viendo, en el año 2023 teníamos un déficit cercano a 4.000 millones de dólares, este año vamos a tener un superávit de 5.000 millones de dólares, en el 2025 vamos a tener un superávit de 7.300 millones de dólares. Y esto también va hacia lo que es alguna perspectiva de las oportunidades de inversión en la energía en la Argentina, que están no solamente en los pozos de la energía no convencionales, sino todo el campo de lo que es la energía con baja emisión de carbono en el mundo del hidrógeno verde, energía eólica, biocombustibles, etcétera, etcétera. La Argentina para el 2030 tiene una base energética absolutamente espectacular. Y esto no solamente nos puede dar resultados en el mercado externo, sino también esto puede tener un impacto muy fuerte en cómo avanzar en el uso de esa energía dentro de nuestra estructura productiva. El otro área es los servicios basados en el conocimiento. El otro área es minería. La minería es varias veces el potencial que tiene el sector de la bioeconomía. Hoy está la moda del litio, en donde somos el tercer productor del mundo, pero lo más importante que tenemos es el cobre. Hoy con el RIGI y demás hay varios proyectos mineros que ya están discutiéndose con un impacto realmente notable. Y este mundo, claramente de la disponibilidad de materias primas y de minerales, tienen un impacto muy fuerte en lo que es este nuevo mundo de la revolución 4.0. Cuando uno ve, por ejemplo, todos los minerales que se requieren hoy, acá le pongo algunos ejemplos de tierras raras, magnesio, trocinio, manganeso, indio, etcétera, como cada uno de ellos tiene un elemento central en el desarrollo del nuevo mundo de la revolución industrial que estamos viviendo. Claramente, tenemos que aumentar la base de las empresas que exportan. Claramente tenemos que tener también una estrategia de desarrollo regional, en donde la Argentina tiene hoy en día asimetrías muy fuertes de conectividad, de sistema financiero, de educación a nivel provincial, y eso no existe en ningún otro país del mundo, y eso lo tenemos que equilibrar. Y básicamente tenemos que requerir de un cambio radical dentro de nuestro sistema financiero, que la profundidad es notablemente baja y en donde muy poco va para el crédito de largo plazo, para la inversión, para la innovación y demás. Frente a esto, creo que hay una oportunidad. La Argentina no solamente tiene que aumentar su base del sector moderno, la Argentina tiene que tener una estrategia de explotar su mercado interno, que es notablemente importante, y ese es el que nos va a permitir fortalecer el sector externo, ampliándolo y poniéndole más valor agregado. Y al mismo tiempo también tenemos que tener una respuesta a este sector informal de la Argentina, en donde la respuesta no va a ser tratar de buscar empresas que vayan a atender el mercado internacional. El campo de la economía popular y el campo de los servicios es un campo que hay que tener atención dentro de las políticas públicas. Es muy claro, no hay ningún país que haya salido adelante sin ninguna integración entre el sector privado y el sector público, entre romper con el falso dilema de las políticas y los mercados. Básicamente, sin políticas industriales va a ser muy difícil crear mercados competitivos, pero básicamente esas políticas tienen que estar evaluadas, tienen que ver su impacto en términos de la competitividad y en términos de la equidad. Hay que romper estos falsos dilemas entre el agro, la industria y los servicios. Hoy lo que importan son los eslabonamientos. Hay que romper la falsa idea entre empresas grandes y pymes. Las empresas grandes son fundamentales para generar economías de escala. Ahora, si queremos avanzar al mundo de la especialización, básicamente se requieren en las cadenas de valor proveedores especializados, y eso está en el campo de las pymes. Si queremos pasar de dejar de exportar acero y aluminio, ir al mundo de la metalmecánica sofisticado, sin una base productiva de un tejido pyme competitivo, es difícil de hacerlo. Y claramente también refuerzo esta idea de que rompamos este falso dilema entre mercado interno y mercado externo. Tenemos que tener estrategias integrales y básicamente queremos tener bienestar de la población y mantener salarios altos, y eso es muy importante. Pero si no tenemos competitividad, eso es difícil de sostener, y para tener calidad de empleo
necesitamos tener capacidad de innovación y tener una estrategia competitiva. Bueno, corto acá, me extendí un poquito. Y les vuelvo a repetir, la presentación está disponible para que la puedan ver con un poquito de detalle. El mensaje central es, creo que lo que ustedes hacen en el Foro de Desarrollo es lo ineludible y lo más importante. Sin duda, la consistencia macro es condición necesaria, sin lo cual no podemos hacer absolutamente nada. Pero si no tenemos una estrategia de desarrollo que le dé horizontes más largos a las empresas para poder tomar decisiones de desarrollar sus ventajas competitivas dinámicas, invirtiendo, innovando y calificando, la sustentabilidad macro no va a ser sustentable y va a ser solo cuestión de una pequeña primavera. Y esto creo que es uno de los temas centrales. Creo que el gobierno ha tenido mejores resultados de lo que esperábamos en términos de algunos resultados en la macroeconomía. Vemos que en términos de tener una estrategia, en términos de la microeconomía y el patrón de especialización, hay mucho que se puede mejorar. Puestos los incentivos simplemente para importar, no es la forma en la cual vamos a resolver los equilibrios macroeconómicos en el largo plazo de la economía argentina. Muchas gracias, Bernardo. Ahora sí, Alfredo Caro levantó la mano. Así es, ¿me escuchan? Sí. Sí, te escuchamos, Alfredo. Bueno, estoy impresionado por la presentación, realmente yo soy físico, así que yo la economía la miro como un observador externo, pero realmente por la profundidad y el volumen, es decir, el análisis de tantos factores distintos. Le agradezco, es tremendamente instructivo lo que presentó y sobre todo que presenta una imagen de que Argentina es un país extraordinario, que uno querría creer, pero la realidad siempre destruye esa idea, ¿no? Pero me parece que los datos que usted pone son concretos, digamos, y de tal importancia que realmente es un país que podría ser formidable. Yo vengo del exterior, la mayor parte de mi vida profesional la hice en el exterior, pero observo la Argentina con interés. Yo sigo muy de cerca el sector nuclear. Y le quiero hacer dos preguntas. Una que me llamó la atención, que usted insistiera mucho en que la manera de llegar a este desarrollo al que aspiramos, en gran medida depende del desarrollo del mercado interno. Y yo creo que con mi edad he visto que a lo largo de décadas el desarrollo del mercado interno argentino ha dado lugar a industrias no competitivas, a proteccionismos y demás. ¿Cómo se logra? Porque usted lo dijo claro, el desarrollo del mercado externo y interno a la vez, porque tiene que ser competitivo internacionalmente. Ahora Argentina creo que no tiene experiencia en eso. Yo creo que tiene muy pocas industrias que son competitivas. Mira, Yo vengo a la Argentina una vez al año y cada vez me sorprendo por los precios, ¿no? Hay cosas acá que son absurdas lo que valen. La industria textil, por ejemplo. No, industria textil, de Tierra del Fuego, etcétera, etcétera. Pero, a ver, yo creo que haces preguntas que son sumamente importantes. Primero, yo también soy de los que mantengo esperanza. Ser optimistas con la Argentina es difícil, pero la esperanza hay que mantenerla y el potencial existe. Cuando vos ves todos los sectores que hoy están exportando, y el cual vos conocés y conocés mucho mejor todo el área nuclear, si vos no hubieras tenido el desarrollo de las 2 plantas atómicas y los 5.000 profesionales con formación de PhD, lo que fue el Instituto Balseiro y la Comisión Nacional de Energía Atómica y todo lo demás, no puedes explicar por qué hoy en día INVAP puede estar exportando un prototipo de reactor nuclear y competir con los franceses y vendérselo a Holanda, o lo que hizo con Australia, o lo que hizo antes con Egipto. Cuando vos agarrás y decís, que yo, en Córdoba se fabrica la mejor caja de cambio del mundo, la hace Volkswagen. Esa historia comienza con la fábrica militar de aviones de Córdoba de la década de los años 60, en donde se hizo la fábrica justamente de cajas de cambio, que era Transax, que produjo para el mercado interno durante la sustitución de importaciones, y en el año 84 Autolatina, que era la unión de Volkswagen con Ford, decidieron hacer una planta global. Pero ¿por dónde estaban los activos? Por las capacidades metalmecánicas que tenía la Argentina. Y hoy se exportan más de 1,5 millones de cajas de cambio, son las mejores cajas de cambio del mundo. Cada una de las historias que uno tiene
de nuestro buen desempeño exportador viene primero con un buen desarrollo de las capacidades competitivas y los procesos de aprendizaje del mercado interno. Por supuesto. Del otro lado está todo lo que vos comentás. Es decir, la protección vos la podés usar para dos cosas, para desarrollar las capacidades y los procesos de aprendizaje o para proteger las ineficiencias. Y básicamente, proteger las ineficiencias y no desarrollar las capacidades tienen implicancias negativas por todas partes. Primero, fiscales, porque tienen costos fiscales enormes. Seguro, para la calidad de la vida de la gente, porque tenés que estar pagando un equipo electrónico, una ropa textil o cosas por el estilo muy por arriba de los precios internacionales. Pero fundamentalmente también porque tenés ahí balances comerciales que son altamente negativos. Cuando a un señor que vende los productos de Tierra del Fuego se le desgrava el IVA en Buenos Aires, se le desgrava por el valor total del producto, no por el valor agregado. Y ahí es básicamente un ensamblado. Y lo mismo que sea un producto textil que venga de Tierra del Fuego, cosas por el estilo. Entonces, las políticas son necesarias, pero tienen que ser evaluadas. Y tienen que ser evaluadas si mejoran la productividad y mejoran la equidad. Sin políticas no hay ningún país que vaya para adelante. Y este es el gran dilema que tenemos. Yo estoy convencido de que hoy las políticas son distintas de las que teníamos en el pasado. Y que obviamente hoy hay que tratar de apoyar a todo el señor que tenga justamente el espíritu de invertir, de innovar, de crear empleo, de generar capacidades. Y en este sentido, la tarea no es sencilla. Para esto se requiere muy fuerte construcción institucional, no solamente del sector público, sino de toda la sociedad civil y de las cámaras empresariales, para ver cómo generar estos modelos productivos que requieren simultáneamente esta construcción de las instituciones. Sí, el optimismo de la respuesta es súper positivo, es extraordinario. La segunda parte mi segunda pregunta es más delicada porque yo estoy en Bariloche, yo fui director del Instituto Balseiro, lo estoy visitando hoy en día. El desánimo que hay por el nivel salarial es peligroso porque la gente se va, es gente muy formada. Mi pregunta, que es más delicada, no sé cómo puede responder, es: ¿vos pensás que lo que está sucediendo hoy en Argentina, que es una transformación fenomenal, tiene en cuenta este horizonte optimista que has presentado? Es decir, ¿se está cuidando el tema de la educación y del conocimiento específico de muchos sectores, la biotecnología, la tecnología nuclear y otras, o no está todavía el país o el gobierno enfocado en ese horizonte de mediano o largo plazo? Yo creo que casi, si ellos quieren ser exitosos, y supongo que quieren ser exitosos, van a tener que rescatar estos activos que tenemos, y básicamente las políticas es rescatar lo positivo y superar las dificultades. Yo tengo la impresión de que en algunas áreas, por ejemplo, todo lo que está haciendo Sturzenegger con la desregulación y algunas áreas de mercados y todo lo demás, hay que mirarlo, y hay muchas cosas que están buenas y no rechazarlas simplemente por una cuestión de que digamos que están puestas por una filosofía distinta de los valores que en definitiva uno llevó durante muchos años. En ese campo creo que están avanzando bien. En el campo de conocer específicamente cada uno de los sectores y los activos que existen, creo que existe un gran desconocimiento. Y en esto, obviamente, hay alguna idea que siempre se tuvo, ¿eh? Es decir, yo recuerdo en algún momento durante la gestión del gobierno de Macri, cuando vieron INVAP, dijeron: INVAP, qué espectacular, es muy bueno, pero INVAP tiene que dedicarse solo a exportar. Todo lo que es el mercado interno, todo eso no tiene ningún sentido. Y bueno, si no entendés lo que es una estrategia integral, si vos no entendés de que tenés que desarrollar capacidades en el mercado interno, nunca vas a poder exportar nada. La Argentina tiene que exportar más, mejor y a nuevos mercados. Y para eso tiene que saber aprovechar el mercado interno, que por suerte tenemos un muy buen mercado interno. Y tenemos buenas capacidades empresariales. Y tenemos buenos recursos humanos. Pero para esto hay que tener horizontes. Y creo que en este campo es donde alguna gente del actual gobierno tiene conocimiento, pero que hay una preponderancia de poner un foco de atención estrictamente en lo financiero, en lo macro, en lo fiscal, y un desconocimiento de lo que es
la base productiva de la Argentina. Creo que un punto importante, yo hace varias décadas que me dedico a esto, y ahora creo que por suerte en la economía, en la sociedad argentina hay una revalorización de qué bueno que tenemos la bioeconomía, qué bueno que tenemos la minería, qué bueno que tenemos la energía, qué bueno que tenemos la pesca, qué bueno que tenemos lo forestal. Es decir, no hay esa noción tan primitiva que había antes de los malditos recursos naturales. Lo que no hay es una idea de cómo aprovechar los mejores recursos naturales. Y el mayor desconocimiento, y creo que hay alguna cuestión ideológica muy fuerte, y en donde el propio sector empresarial que lo representa tampoco hace nada para aclarar, es en todo este mundo industrial. Y la Argentina tiene muchas cosas para superar en la industria, pero tiene muchos activos. No hay países que puedan hacer una Hilux como hace Toyota, o como hace alimentos Arcor, o como la capacidad de hacer productos petroquímicos como hace Dow Chemical, o fabricar un tubo de acero sin costura como hace la planta de Techín. Acá hacemos cosas muy complejas y muy sofisticadas, que pocos países pueden hacer. Y esto hay que valorarlo. Esto no significa, a partir de ello, decir toda la industria es espectacular. La industria tiene que superar sus problemas de competitividad y productividad. Yo presenté acá y básicamente esto se tiene que hacer con inversión, con innovación y calificación. Pero al mismo tiempo el gobierno tiene la responsabilidad de mejorar todas las cuestiones sistémicas. Si en una empresa no hay una mejora de la infraestructura, de la energía, del sistema financiero, de los organismos para difundir la gestión de calidad y las normas técnicas y demás, bueno, el empresario solo no lo puede hacer. Y el empresario hoy sabe importar y tiene una puerta clara de respuesta. Y la respuesta en términos micro va a salir adelante porque están bien financieramente y se van a dedicar a importar o ensamblar. Y ahí básicamente vamos a perder una oportunidad. Formidable mensaje, muchas gracias. Gracias. Acá voy a transmitir una pregunta que hace Luis Mandarano en el canal de YouTube y que pregunta, dice, usted mencionó que cayeron un 50% las empresas exportadoras. En términos cuantitativos, ¿se puede o cuánto se necesita recuperar de esa capacidad exportadora de las empresas? No, yo creo que sí, las que cayeron son básicamente las empresas pymes y medianas. Y esto tiene que ver también con alguna cuestión. Una empresa pyme y mediana tiene una estrategia integral. El mercado interno es esencial. Cuando a partir del 2008, en particular del 2011, tenemos un mercado totalmente estancado y en donde las empresas se dedicaron a ensamblar, a importar y no a desarrollar capacidades competitivas, bueno, han perdido su inserción internacional. Y obviamente por eso es fundamental tener una visión integral. Las grandes empresas exportadoras siguen exportando. Y son 2 centenares de empresas que obviamente tienen una base exportadora muy fuerte y están ubicadas en la frontera técnica internacional. Y eso es importante. Lo que tenemos en claro es que eso no es suficiente. Por eso nos genera 80.000 millones de dólares y tenemos que tener 50.000 más. Esos 50.000 más lo queremos con impacto mayor en el empleo y en desarrollo de proveedores y el desarrollo del tejido pyme. Bueno, ahí está el desafío que con el tiempo solo no lo vamos a lograr. ¿Existe la posibilidad? Sí, sin la menor duda. Y cuando uno tiene horizontes más largos, las respuestas empresariales no son malas. Yo le puse el ejemplo de lo que es Vaca Muerta. Y cuando uno ve las empresas metalmecánicas de Santa Fe, de Córdoba, del interior de Buenos Aires, de Mendoza y demás, cuando le pusieron contratos y que se los pagaban y demás, en 2 o 3 años se ubicaron a iguales niveles de ciencia que los Estados Unidos. Es decir, la Argentina tiene capacidades empresariales espectaculares, pero nadie está dispuesto a invertir si tiene incertidumbre, si se va a comprar, qué sé yo, el último centro de mecanizado, va a tener la mejor máquina coreana o japonesa, y el año que viene, bueno, no va a tener ventas, y lo único que va a tener es la deuda. Entonces el señor prefiere tener la plata en el banco. Y eso es la importancia justamente de alargar los horizontes
porque las decisiones de inversión son decisiones para los próximos 10 años. Y la Argentina tiene que romper su volatilidad. Si los 5 próximos años la Argentina no tiene ninguna crisis, creo que tenemos una base más sólida para consolidar la esperanza. El potencial existe, pero también lo teníamos hace 40 años y mi generación hemos fracasado. Ojalá la gente joven pueda hacerlo mejor que nosotros. Teníamos buenos valores y buenas utopías, pero debemos reconocer los errores que cometimos para no haber generado un aprovechamiento de todo lo espectacular que es la Argentina, ¿no? Muy bien. Acá tengo una última pregunta, que son 2 preguntas, porque Ingrid Christensen pregunta sobre 2 aspectos que tienen que ver con el contexto. Uno es el cambio climático y saber si la industria y las empresas de Argentina, no a futuro, sino en el presente, están desarrollando las actividades teniendo presente este contexto. Y el otro, cómo incide el tema de las elecciones de Estados Unidos y el contexto internacional en las decisiones estratégicas de la industria en Argentina. A ver, la primera es, hoy la cuestión ambiental, simplemente cuando uno quiere acceder a un mercado externo, hoy las restricciones no son por aranceles. 40 años atrás los aranceles promedios eran del 100%, hoy los aranceles promedios son del 3-4%. Lo que existen son estas normas técnicas para arancelarios y demás, en donde las cuestiones ambientales son absolutamente centrales. Si uno no tiene una base de negocios en donde tenga en claro cómo avanzar en este nuevo mundo de la sustentabilidad, y básicamente va a perder los mercados, porque es donde va a tener las restricciones. Y para esto hay que tener estrategias integrales. Por ejemplo, la Argentina en el área de bioeconomía tiene una capacidad de producción realmente notablemente buena, y en el área energética también en términos de productos con baja emisión de carbono. Ahora, si un producto que viene a 500 kilómetros del puerto, para llevarlo del puerto al productor, va por un camión que tiene fuerte emisión de carbonos, bueno, en algún momento, por más de que el señor que esté en Río Cuarto tenga un modelo absolutamente espectacular de una economía de recircular las cosas y de control ambiental, etcétera, si termina transportándolo en un camión que además de ser caro tiene fuerte emisión, en algún momento, bueno, va a tener esa restricción que por ese transporte no va a poder colocar un producto diferenciado en un mercado de un país desarrollado. Entonces hay que tener una estrategia integral de cómo avanzar en ese área. La Argentina tiene en este momento la base energética y la base de recursos naturales, en donde para poder aprovecharla integralmente tiene que tener una estrategia de sustentabilidad ambiental. Esto es central en la energía y es central y mucho más en todo el potencial espectacular que tenemos en la minería. De la minería, la riqueza existe. Si no tenemos criterios de sustentabilidad ambiental, no solamente vamos a tener externalidades negativas nosotros, sino que también posiblemente nuestra inserción en el mundo sea un poco complicada. De la cuestión de Trump y todo lo demás, es decir, para el mundo industrial, Trump va a tener una política proteccionista, sube aranceles, etcétera, etcétera. Y en ese plano creo que para el sistema productivo no es bueno, pero posiblemente, qué sé yo, consiga destrabar un acuerdo con el Fondo Monetario y conseguir financiamiento para que nuestra restricción externa tenga un poco de aire y nos ayude más, pero no es mi tema de especialización, creo que los interrogantes son muchos. No creo tampoco que la administración demócrata tenga una actitud que sea de una vuelta al multilateralismo y en donde nos dé justamente buenas condiciones para insertarnos en el mundo. Creo que ambas alternativas nos presentan desafíos difíciles. Muy bien, bueno, muchas gracias. No habiendo más preguntas y siendo casi las 8:20, Norma, si quiere ir cerrando.
en verdad, en primer lugar, quiero agradecerle a Bernardo el que nos haya hecho hacer un paseo por la Argentina del siglo XXI con todos sus potenciales desarrollos. Y quiero agregar que esta Argentina tuvo una base de sustentación que fueron los años 58-62, con la presidencia del doctor Arturo Frondizi, que impulsó el agro, la industria, la minería, triplicó la producción de petróleo y condujo al autoabastecimiento petrolero, y trabajó en la política educativa, en la creación del INTI, del INTA, del CONICET. Esto, y 2 años antes, en 1956, Arturo conoce a Rogelio Frigerio, mi tío, que convocó a organizar a los jóvenes la usina desarrollista. Esto quería agregar, y en cuanto a ahora a cómo vamos cerrando esta presentación, quiero decirles que la hemos grabado y que la compartiremos en próximos días con nuestros contactos y en nuestras redes sociales. Para aquellos que asisten por primera vez, quiero decirles que la Fundación Foro Estratégico para el Desarrollo Nacional, fundada en 2005, sus proyectos fueron realizados por más de 100 científicos, técnicos y empresarios que provienen tanto del sector público como del sector privado, muchos de los cuales están aquí hoy presentes. En cuanto a nuestra próxima conferencia, la misma tendrá lugar el miércoles 27 de noviembre y estará a cargo de la doctora Raquel Chan bajo el título Largo recorrido desde el tubo hasta el campo de las proteínas reguladoras de la expresión génica en las plantas. Norma, ¿puedo decir algo? Sí. ¿Puedo agregar algo? Yo estoy aquí por una actividad de la Fundación Balseiro. El viernes viene Raquel Chan a participar acá en unas conferencias en la tarde del sábado 2 de noviembre, precisamente un tema extraordinario que habla de lo que habló Bernardo, ¿no? El potencial del sector de la industria, biotecnología en el agro, digo, de Argentina. Yo soy físico, pero descubrí un montón preparando este evento para la Fundación. Raquel Chan es un personaje remarcable de Argentina, también increíble, que acaban hace muy pocas semanas de aprobarse el trigo transgénico en Estados Unidos, ¿no? Con HB4. Sí, es lo que decía Bernardo, es decir, hay cosas en Argentina que son increíbles. Bueno, Raquel es un privilegio y todo lo que está haciendo Bioceres es increíble, y Raquel, bueno, es un ejemplo de nuestro potencial. Pocas sociedades tienen gente tan capaz como Raquel. Te hago algunos comentarios adicionales a lo que vos decís del periodo desarrollista, Norma. Claramente ahí había una estrategia de desarrollo y la visión de esto de la construcción de un ecosistema, y por eso está toda la construcción institucional que se dio y el cambio regulatorio con las leyes de inversión extranjera, de innovación, los proyectos productivos y demás. Lo que es muy claro es que esa segunda fase de la sustitución de importaciones fue la última dinámica de cambio estructural de la Argentina, y es ahí donde se desarrolló todo el mundo metalmecánico y el complejo automotriz y todo el complejo petroquímico. Y la Argentina estaba totalmente acoplada con lo que estaba pasando con la revolución fordista, taylorista en el mundo, donde básicamente la Argentina era entre los 3 países más importantes del mundo del destino de las filiales de las empresas transnacionales. Y acá se radicaron 200 empresas transnacionales, pero no vinieron a comprar empresas locales, sino hicieron greenfield, nuevas plantas industriales. Y hicieron las plantas de Olivetti, las plantas de productos químicos, las industrias automotrices, el hilado sintético, un montón de cosas más, en donde esos procesos tardaron un par de años o 3, 4 años de madurar, y a partir del año 63 la Argentina tuvo la década más espectacular de desarrollo industrial
hasta mediados de la década del 70. La Argentina estaba totalmente acoplado a la División Internacional del Trabajo y estaba totalmente acoplado con la estrategia que tenían las empresas que mayor acumulación tenían, que eran las empresas transnacionales. De las 700 empresas más importantes del mundo, todas, la Argentina estaba entre las 5 más importantes que estaban operando frente al mundo desarrollado. Esto no se puede replicar ahora porque el mundo es distinto y hay que plantear un modelo de economía abierta. La Argentina no pudo transitar cuando se armaron las cadenas globales de valor, cuando se armaron las economías abiertas a partir de los años 80, y ahí hemos perdido total de participación, y salvo algunos ejemplos como Toyota haciendo la Hilux, el resto de la inversión extranjera que vino a la Argentina fue a comprar empresas ya existentes en la Argentina, era Repsol que se compraba YPF o cosas por el estilo. Eso no es dinámica de cambio estructural, es cambio de propiedad. Hoy la Argentina tiene que ver cómo se integra en el modelo de economía abierta y cómo se integra a las cadenas globales de valor. Y en estos 50 años hemos perdido esa participación. En el desafío actual creo que este es un tema central. Del periodo desarrollista sacamos lecciones espectaculares. No intentemos replicarlo ahora porque el mundo es distinto y la Argentina es distinta, pero yo soy un notable admirador de lo que se hicieron durante esa etapa y sin duda fue una etapa no solamente de desarrollo productivo, sino de movilidad social ascendente, de niveles de desempleo, de equidad, de pobreza, que solo lo tenían los países más desarrollados. Bueno, muchas gracias y sigan trabajando, éxitos, no pierdan la esperanza y disfruten a Raquel, que es una de las personas a las cuales yo le tengo profunda admiración. Y en la Argentina existen muchas Raqueles y muchos Alfredos Caro y mucha otra gente que pocas sociedades la tienen. Así que ojalá podamos construir un ejercicio colectivo de la sociedad y además de ordenar los números fiscales podamos tener una estrategia de desarrollo, porque si no los números fiscales se van a desordenar nuevamente. Gracias por ser tan inspirador, Bernardo. Gracias. Muchas gracias. Adiós, que descansen. Gracias. Gracias a todos.